En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. ¿Cómo estás, Daniela? ¿Cómo ves la situación? El gobierno está a la ofensiva a nivel político, pero en políticas públicas, por ejemplo, hasta ahora no pueden comprar urea. Ha sido el cuarto intento fallido de comprar urea. Fitch Ratings nos da la baja. En el Congreso, si bien hay movimientos, aún no parece haber ni de cerca los votos necesarios para una transición política. ¿Cómo lees lo que ha pasado en las últimas semanas con esto y también con lo de la OEA? Sí, a ver, en el Perú lo que sucedería en cualquier país en un año sucede acá en un día, ¿no? Entonces es bastante complicado resumir todo lo que está sucediendo, pero capaz iniciemos con lo que son dos procesos en paralelo para querer destituir a Castillo, ¿no? Uno es la suspensión, que se daría a través de una acusación constitucional, y la segunda es una vacancia, ¿no? Que está siendo propuesta por el congresista no alineado Eduard Málaga, previamente miembro del partido, de la bancada del Partido Morado, pero ahora está firmemente en la oposición. Los dos escenarios son complicados, ¿no? Por el lado, por dos aspectos. Uno, por concretamente la cantidad de votos que se necesitan en el Congreso, que todavía no es cierto si es que se pueden dar, y por el otro, por el lado de la legitimidad social, ¿no? Entonces, por ambos lados tenemos problemas. En lo que es la suspensión por acusación constitucional, según lo que yo tengo calculado, sí pasaría a la fase de elaborar un informe en la comisión permanente, especialmente tras la salida de los niños de esa subcomisión. Y eso se va a debatir en 2 días, me parece, el 28 de octubre. Se va a debatir esto en la subcomisión y pasaría a la comisión permanente. Pero luego tenemos la vacancia. La moción de vacancia ya cuenta con 60 firmas. Eso no significa que todos aquellos que han firmado vayan a votar por la vacancia, y recordemos que se necesitan 87 votos, ¿no? Y también en los últimos días han salido unas encuestas de opinión bastante interesantes respecto a si es que se respaldaría o no se respaldaría la destitución de Pedro Castillo, ¿no? Por el lado de la suspensión, es preocupante porque un 40% diría que no está de acuerdo con el accionar de la Fiscalía. ¿Qué nos dice esto? Que es que no ha habido un trabajo para armar una legitimidad social acerca del proceso y se ha dado de manera muy rápida, por lo tanto la población no lo está recepcionando muy bien. Un 40% no es poco. Recordemos que la aprobación de Castillo es 25%. Acá 15%, que no es concretamente oficialista, está teniendo esta opinión también. Y por el lado de la vacancia, también ha salido un gráfico, me parece, de Ipsos, que muestra que la población que está en desacuerdo se mantiene estable, ¿no? Igual la mayoría sí quisiera que se vacíe a Pedro Castillo, pero sí hay un núcleo de apoyo en contra. Claro. Entonces eso, y bueno, otras cosas que podemos hablar, no sé, en tanto, por ejemplo, lo que está sucediendo con Petroperú. A mí me parece que es uno de los escándalos más grandes que tenemos estos días. Claro, Daniela, por ejemplo, estas dos medidas, sea suspensión o vacancia, que tienen sus vicisitudes, digamos, procedimentales. Sin embargo, por la que se decida el Congreso, lo va a hacer en un contexto en el cual la Asamblea General de la OEA ha aprobado la Carta Interamericana Democrática, y por lo cual ellos van a venir a hacer una misión, digamos, de investigación, de inspectoría democrática. ¿Te parece que hacer una suspensión o una vacancia presidencial a la par de que la OEA está en Lima deslegitima el proceso o al contrario lo legitimaría? ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece que esta llegada de la OEA influye sobre el accionar del Congreso?
Me parece, si es que la decisión se arriba o si es que hay un desenlace antes de que la OEA venga y haga un informe completo, sí puede que favorezca al gobierno de Pedro Castillo. De todas maneras, porque acá lo que Castillo está alegando es un golpe de Estado y que haya los procedimientos necesarios. Entonces, si es que si se activa esta carta democrática que implica que la OEA venga y converse con los representantes de las instituciones más importantes del país antes que ese proceso ocurra, puede que la legitimidad social sobre el proceso sea menor, ¿no? Sea una vacancia, sea una suspensión, y por lo tanto va a favorecer a Castillo o va a favorecer a aquellos que están en su bando y por lo tanto puede generar una inestabilidad aún peor de la que ya tenemos. Eso es lo que yo creo que realmente sucedería. Ahora, actualmente, ¿no? Lo que hemos visto, por ejemplo, ya activada la Carta Democrática, es que la aprobación de Pedro Castillo ha subido 3 puntos en el último mes, ¿no? Entonces también hay que tomar eso en consideración. Si es que, digamos, con todas estas sospechas de corrupción, ya con las investigaciones fiscales, digamos, siendo presentadas al Congreso, con todo esto encima de él, la aprobación de Castillo sigue subiendo. Entonces hay que preguntarnos, qué es lo que genera este fenómeno, ¿no? ¿Qué es lo que propulsa este fenómeno? Y es que Castillo se está victimizando, ¿no? Está diciendo que hay un golpe de Estado, de las élites económicas, de la Fiscalía del Congreso, y por lo tanto, si es que hay por lo menos la mínima duda sobre estos procesos, por supuesto que va a favorecer a Castillo o a aquellos que están propensos a apoyarlos, ¿no? Porque recordemos que Castillo ha empezado su gobierno con casi 40% de aprobación. Actualmente tiene 25%. Eso quiere decir que un 15% en algún momento tuvo simpatía por Pedro Castillo. O puede que la tenga y digamos que puede que tenga una opinión cambiante. Entonces, ese núcleo, ese mecernos en ese porcentaje es crucial para Castillo en tanto a lo que son las dinámicas de la opinión pública. No, claro. Además, algo que no, que nunca, y creo que nadie lo plantea con la suficiente seriedad, es el tema del día después, ¿no? Lo cual, Así es. digamos, el día después de la caída, lo cual ya nos ha traído problemas, porque el Congreso del señor Merino planificó bien, sacó bien los votos para vacar al señor Vizcarra, pero al no pensar al día después, al no tener un plan de contingencia de los apoyos del presidente, pues se le vino, digamos, el huaico social encima, ¿no? Y unas marchas que inevitablemente lo sacaron de la presidencia. Ahora bien, Castillo tiene la mitad aproximadamente de la aprobación de Vizcarra, lo cual quiere decir, Menos. Vizcarra claro, tenía 80% de aprobación cuando salió. no, cuando salió ya no, pero Bueno, eso por ahí, claro, más o menos. claro, no tiene la legitimidad social que tiene Vizcarra, digamos, en No. cuanto a su ejercicio. Sin embargo, Castillo se está armando de otras maneras, ¿no? Todo este, toda esta asociaciones con los licenciados de las Fuerzas Armadas, con muchos gremios de la sociedad civil que también son de armas tomar, por decirlo de alguna manera. ¿Tú ves la posibilidad de cuando se llegue, digamos, a la disputa final, o si se llega a una salida, digamos, democrática al gobierno, o una caída democrática del gobierno de Castillo, ¿hay la posibilidad de una situación de violencia en el país, o te parece solo acciones de intimidación del presidente y su gobierno? Yo creo que sí es posible porque, bueno, recordemos un aspecto, ¿no? Es primero recordemos escenarios que han ocurrido ya en el Palacio de Gobierno con representantes de organizaciones sociales afines a Castillo que se han presentado, y recordemos el discurso de Aníbal Torres que decía que si es que el golpe de Estado como que un poco que asusando a los representantes de estas organizaciones. Que suelen ser, ¿no? Radicales. También recordemos un importante factor es la salida de Antauro Humala de la cárcel, con su grupo político más activo políticamente, que puede aprovechar esta situación como para poder generar caos, ¿no? Entonces yo sí creo que es posible que haya un episodio de violencia o de inestabilidad bastante fuerte si es que sale Pedro Castillo, especialmente si es que el proceso es cuestionado. El proceso siempre va a ser cuestionado igualmente,
se ha hecho, porque las interpretaciones, más allá de la constitucionalidad o no, las interpretaciones siempre van a ser politizadas. Ahora, si es que se diera, y también recordemos, ¿no?, que la legitimidad del Congreso no es la más alta. Entonces, si es que viene una vacancia, una suspensión de parte del Congreso, que cuenta con inclusive más, bueno, algunas personas diferencian, ¿no?, entre los congresistas y el presidente con la aprobación, pero en concreto sería el Congreso en general que tendría que tomar la decisión o de suspenderlo o de vacarlo. Entonces, con una muy baja aprobación, la legitimidad del proceso se pone en cuestión, ¿no? Claro. Definitivamente. Y Daniela, antes de irnos al corte, te quería preguntar, ¿tú ves viable un gobierno de Dina Boluarte? A ver, viable en el sentido de que salga Castillo. No, no, digamos, pongamos, Las probabilidades son, creo que, no diría que está muy asegurado la salida de Castillo en este momento. Creo que es bastante complicado, no creo que es inminente. Este es por los datos que manejo en tanto a las votaciones, no lo veo no lo veo muy probable en este momento. Más allá de todas las acusaciones. Ahora, la viabilidad de querer conformar un gobierno, ¿no? Recordemos, sobre Dina Boluarte pesa también otra acusación constitucional, que está también en la subcomisión. Ya tiene como 100 días de atraso como para poder ser debatida. Entonces, eso está complicado. Si es que Dina Boluarte entra, no necesariamente entra un proceso automático de que Dina Boluarte salga de ese puesto, ¿no? Lo más probable es que, si es que sale Castillo, ella asuma y se vea en la posición de conformar ¿no?, un gabinete, un gobierno. Y lo más probable es que sea menos restrictiva que Castillo a la hora de escoger los aliados políticos que tiene. Yo diría que más bien Dina Boluarte sería más propensa a aliarse con una izquierda progresista, ¿no? Que ha podido tal vez ostentar puestos políticos ministeriales en el pasado. Yo creo que ella podría tomar más esa ruta, especialmente, recordemos, ha sido funcionaria pública, entonces conoce esas dinámicas, y creo que apreciaría, digamos, no solamente rodearse con un grupo muy cercano, muy familiar, como ha sido el caso de Castillo. para mantenerte en el cargo, una persona como Dina Boluarte, que ya tiene una denuncia constitucional por infracción constitucional, no tan grave, pero muy clara, ¿no? En camino. Una persona que también está investigada por ser la cajera de los dinámicos del centro, va a tener que evitar también procesos de vacancia o censuras ministeriales en general. Va a tener que tener un respaldo en el Congreso de la República que los famosos caviares no tienen, y va a tener que rehacer sus alianzas dentro del Congreso. Esto podría pasar de nuevo por el reparto de obras, por el cuoteo ministerial con las bancadas, por generar niños. ¿Bajo ese panorama sigues creyendo que podría ser viable? Sí, creo que, a ver, de manera diferente a Pedro Castillo, ¿no? Dina Boluarte, como bien dices, entra con una carga ya bastante consolidada en su contra al gobierno, ¿no? Entraría con una carga bastante pesada, que es esta acusación constitucional, y además seguramente baja aprobación. No veo a Dina Boluarte siendo muy poco. A ver, en primer lugar, Bueno, si es que uno ve las encuestas, no claro. muchas personas conocen quién es Dina Boluarte, en primer lugar. No entraría con una campaña política detrás como para apoyarla. A pesar de que es ministra, creo que muy pocas personas sabrían nombrarla, ¿no? Entonces entraría un poco de sorpresa, y todavía sería dudoso si es que contaría con la aprobación de la población. Ahora, también, como dices, tendría que volver a rearmar toda una configuración de alianzas políticas, ¿no? Ya sabemos cómo ha operado el gobierno de Pedro Castillo, que es más allá del partido, Perú Libre y ya sus diferentes fracciones, ha tenido que buscar, ¿no?, alianzas con los niños, pero ahora ya
la población está al tanto, ¿no?, de estas dinámicas del Ejecutivo. Creo que el escándalo de los niños ha mellado bastante la aprobación del Congreso, y creo que si es que Dina Boluarte entra en el corto o mediano plazo, va a estar fresco en la memoria de la población. Entonces no necesariamente va a ser muy fácil como para Dina Boluarte, como fue para Pedro Castillo en su momento, buscar estas alianzas como para poder consolidarse, por ejemplo, alcanzar cuotas ministeriales como para poder favorecer, para poder alcanzar los votos congresales necesarios como para bloquear una vacancia. Además, recordemos que ahorita Pedro Castillo cuenta con un núcleo duro, por así decirlo, de niños, pero también de Perú Libre, del bloque magisterial, la bancada de Guillermo Bermejo, que ahorita se me escapa el nombre, creo que es Perú Democrático. Pero Dina Boluarte no necesariamente va a contar con esto, porque en primer lugar está peleada con Guillermo Bermejo y también está enemistada con Vladimir Cerrón. Entonces, y no necesariamente vemos a Dina Boluarte siendo la mejor amiga o de Fuerza Popular o de Avanza País o de Renovación Popular. Entonces, para ella, formar estas alianzas va a ser bastante difícil. Entonces, claro, se enfrentaría a un escenario complicado, con no necesariamente una bancada que la respalde. Ahora, también recordemos, tendríamos que ver qué tanta destreza tiene el personaje político de Dina Boluarte, que todavía aún no sabemos. Pero recordemos que Martín Vizcarra tampoco gobernó sin bancada, ¿no? Y se dedicó a polarizar contra el Congreso, y eso fue una fórmula exitosa para su viabilidad en el poder, ¿no? Pudo extender su paso en el poder porque polarizando contra el Congreso, claro, y también armando una red de niños, entonces, bueno, de los niños de su época, ¿no? No fue hace mucho tiempo atrás. Entonces, eso todavía estaría por verse. Realmente es una labor que es como una labor para la imaginación, porque poco se sabe acerca del personaje de Dina Boluarte y, digamos, sus alianzas. Pero sí se sabe contra quién capaz sería muy difícil con el que se alíe. Yo lo veo muy difícil que se amiste con Cerrón, con Bermejo, por ejemplo. Bueno, creo que si les das una cuota ministerial podrían estar contentos, ¿no? Porque en verdad se ha demostrado que la ideología poco les importa, lo que les importa es lo tangible, ¿no? Sí, pero creo que ahí la enemistad va de manera más profunda. Es lo que entiendo. Por afrontar en contra del partido, ¿no? Sobre todo. Sí. ¿O por qué crees que va a ser enemistad entre Cerrón y Boluarte? Bueno, creo que ha sido como dices, ¿no?, disputas internas dentro del partido. O sea, Cerrón, bueno, ahí el entendimiento entre Cerrón y Castillo fue que no ha habido una pelea abierta entre estos dos personajes. Más bien creo que Cerrón calculó que Castillo no le iba a favorecer en las elecciones, entonces se apartó de él, ¿no? Aunque sí sigue un cuoteo de Cerrón en los ministerios, claro, aunque menos aún que al principio. No le han quitado su Sin caballo, embargo, ¿no? con Dina Boluarte ha sido más fuerte, digamos, esta separación entre ellos dos, o sea, de manera fundamental. No los veo coordinando muy estrechamente como para poder tener una viabilidad de gobierno. Para cerrar este tema, Daniela, me gustaría comentar que en la última encuesta de Ipsos, solo el 10% de la población veía como una salida, o digamos aceptaba como una salida primordial, el hecho de que este Congreso sobreviva, pero con Dina Boluarte como presidente de la República los próximos 3 años y medio, ¿no? Que se quede el Congreso y que se quede Castillo tenía más aceptación, incluso más como de 23%, y alrededor del 45% de la población está a favor, según la última encuesta de Ipsos, de elecciones generales, ¿no? Que parecería ser la más adecuada de las soluciones. Pero cambiando de tema, Daniela, tú mencionaste que querías comentar o explicar qué es lo que había pasado con Petroperú. Yo lo que tengo entendido es que es una empresa pública muy deficitaria, que el gobierno le acaba de otorgar un préstamo de $4.000 millones para cubrir sus vacíos presupuestales. Sí, justamente hoy día estoy acá viendo la noticia. En El Peruano se ha publicado, ¿no? Aporte de capital excepcional para Petroperú.
de 4.000 millones. Ya habíamos conocido la semana pasada que el aporte iba a ser por 1.000 millones. Este iba a ser un préstamo con una condición, que era poder abastecer de petróleo, tener una producción de petróleo adecuada. Pero este no es el primer préstamo que se le hace a Petroperú en este año. Es más, creo que hubo un aporte de 750 millones de dólares, pero y sin ningún tipo de condición. ¿Qué es lo preocupante? Que ya sabemos que la categoría de los bonos de Petroperú son nivel basura, que no auditan necesariamente, o sea, no auditan sus estados financieros de una manera transparente, proba, o sea, que demuestre de que esté rindiendo, y el dinero que se ha utilizado para la refinería de Talara podría ir para tantas otras obras públicas que se necesitan. Inclusive ahora el economista David Tuesta, cual respeto mucho, estaba compartiendo una nota de gestión, ¿no? Hay 13.000 obras públicas con más de 100 días de retraso, ¿no? Con todo esto, el gobierno despilfarra dinero a Petroperú, apostando políticamente de que si es que la refinería de Talara funciona, o si es que bueno, en primer lugar porque ideológicamente para la izquierda es importante que una empresa estatal de la envergadura de Petroperú funcione, ¿no? Entonces, por un lado es ideológico, y por el otro lado es que si es que esto funciona, podría traerle beneficios claramente al gobierno de Pedro Castillo, ¿no? En tanto a un supuesto éxito dentro de un mar de fracasos. No, y además yo creo que tiene Pero se miedo. trata de una cantidad de dinero ya demasiado grande, y que obviamente va a pesar sobre nosotros, porque sabemos que Petroperú no lo va a utilizar de manera eficiente. Ha demostrado que no es una empresa eficiente, y por lo tanto la cuenta la vamos a pagar todos los peruanos. La cuenta no la va a pagar Pedro Castillo de su bolsillo. Nosotros Claro, lo vamos a pagar. lo que pasa es que, bueno, un alza en el precio de los petróleos o la escasez en gasolina como estamos viviendo ahora, prácticamente solo hay gasolina 90, tiene un impacto sobre toda la cadena de productos de primera necesidad y sobre la canasta básica familiar, lo cual es una variable que, si bien somos un país pobre y un país que ha estado en recesión, no había estado tan pronunciada por la fortaleza macroeconómica que tiene el Perú. Sin embargo, si a la crisis política tú le sumas la crisis económica, el gobierno no tiene absolutamente sobre nada de lo que sostenerse, ¿no? Entonces, para acelerar este tema del crudo, para hacer funcionar esta empresa pública que de hecho nunca ha funcionado, y que de hecho Castillo recuperó al presidente de Petroperú de Humala, que es este economista socialista Humberto Campodónico, ¿no? Que ha creado este elefante blanco que cuántos millones ya nos está costando con este último préstamo. Ya superó los 10.000 millones largamente, ¿no, Daniela? 10.000 millones de dólares. Estamos hablando de cientos de hospitales, ¿no? No estamos hablando de 5 hospitales o de una pista, estamos hablando de cientos de hospitales, ¿no? Para terminar, Daniela, te quería preguntar, ¿por qué es un tema ideológico el funcionamiento de las empresas públicas y por qué no funcionan? Sí, bueno, ya sabemos que Castillo y los aliados de Castillo son de tendencia izquierda, especialmente izquierda, que confía en que digamos que el Estado puede sacar adelante a las personas, ¿no? Que aquello que no cubre el sector privado, el Estado lo puede hacer, ¿no? Si es que uno ve, por ejemplo, proyectos de ley del Congreso, tiene que ver con la nacionalización de recursos naturales, como el litio, como el cobre, y no solamente en el Perú, ¿no? Se apuesta ideológicamente a que si es que el Estado tiene control, no solamente de comercializar, pero también de extraer, de explorar la cantidad de recursos naturales que hay en el Perú, de tener control de toda esa cadena productiva, se apuesta que si es que el Estado es el que lo maneja, entonces habría una distribución mejor, o que el precio sería más bajo. Esa es la creencia, digamos, que la izquierda quiere difundir en la población, lo cual sabemos que no es cierto, ¿no? Miremos solamente el caso de Venezuela, cuando Hugo Chávez asumió como presidente y después dictador de Venezuela, se apropió todo lo que era las enormes y vastas
reservas de petróleo que tiene ese país y llegó a la quiebra, ¿no? Ahora ya no tienen por dónde sacar el petróleo. Ese es el resultado de que el Estado tenga el manejo ¿no? de los recursos naturales. ¿Y por qué el Estado es tan deficiente en el manejo de estos recursos naturales? Porque generalmente el cálculo en una empresa privada, en una iniciativa privada, es que se tiene que generar renta, ¿no? Acá la izquierda quiere decir que la renta o que la riqueza está mal, cuando no lo es, ¿no? El incentivo económico es generar renta para poder así ¿no? tener ingresos y así mismo poder pagar a los trabajadores, qué sé yo. Pero en la empresa pública no se tiene por qué generar renta para poder salir adelante. ¿Por qué? Porque el Estado siempre te tiene cubierto, como vemos ahorita es el caso de Petroperú, ¿no? Falla una y otra vez, como reviviendo al muerto, y le siguen dando dinero. Entonces sigue produciendo, pero si es que esa empresa estuviera en el sector privado, ya hace tiempo no existiría Petroperú. Ese es el problema. Claro, bueno. Entonces muchos dicen, privaticen Petroperú. Y la verdad que yo estoy de acuerdo, creo que muchos liberales podríamos estar de acuerdo porque es nuestro dinero utilizado de manera deficiente. Hay ciertos servicios públicos que pueden estar cubiertos por el Estado, yo creo que sí, pero no es el caso de Petroperú, que ya ha demostrado que no es eficiente. Bueno, Daniela, muchas gracias por venir, se nos ha acabado el tiempo, como siempre estás invitada todos los días que quieras, te mando un abrazo. Gracias, Santiago, un gusto luego. estar contigo. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.